¿Y la fotografía puede ser arte? Por supuesto, la fotografía es arte. ¿Por qué? Porque la pregunta viene a esto. Eh, es muy loco para mí encontrar en museos históricos fotos, en museos artísticos fotos. Ujú. Y por lo general en museos históricos se encuentran otro tipo de materiales, armaduras, cosas así. Sin embargo, se usan fotos también para mostrar hechos históricos. Y Ujú. digo, qué loco esta dualidad que puede pertenecer a los dos museos. Mm. Entonces, El debate de la fotografía como arte es un debate que surge ya con su nacimiento, o sea, y se acrecentó muchísimo hacia fines del siglo XIX, en donde la fotografía era considerada una paria, ¿no?, del arte. Es más, el propio Bourdieu, a mediados del siglo XX, va a decir un arte medio, ujú, ¿no? Pero me parece, no quiero ser reiterativa, justamente esta idea de que media un dispositivo técnico. Llevó por mucho tiempo a pensar que la fotografía no era la realización de la mano del hombre, ¿no? Esto de que no interviene la subjetividad de su creador, porque es un mero dispositivo, a diferencia de las artes plásticas, ¿sí?, que ahí tuvo una interpretación. O sea, la fotografía, ¿qué quiero decir con esto? Porque después están las malas interpretaciones. No estoy diciendo que no esté la subjetividad del autor. Lo que estoy intentando es reconstruir muy brevemente y muy simplificado un debate que surgió ya desde el siglo XIX, que hay corrientes, incluso la corriente pictorialista que intenta acercar la fotografía a la pintura para ser considerada arte. Entonces, ¿qué pasaba? Como la fotografía es el resultado de un dispositivo técnico, se pensaba que era justamente el reflejo directo de lo real, donde el autor solo intervenía en esto que decíamos antes, las adaptaciones a las condiciones lumínicas, el encuadre, y después el proceso era por haga clic, nosotros hacemos el resto, diría Kodak. Lo que dio lugar, sí, a la habilitación de la fotografía desde otros usos sociales, su ingreso temprano a la prensa y al fotoperiodismo, su rápida validación dentro del documentalismo, porque el documentalismo es una forma de concebir a la producción de las imágenes que surge en 1920, que viene también de la mano en realidad del cine. John Grierson fue el que acuñó el término y venía de la industria cinematográfica. Entonces, pero la fotografía enseguida fue habilitada. ¿Por qué? Porque al estar mediando el dispositivo y al saber que es la luz la que genera la imagen de manera instantánea en ese soporte, en ese ujú. momento, la la imagen, se puso en debate de qué era el arte, sobre todo cuando uno piensa en lo que es la tradición del arte moderno, ¿no? En esto de que el arte es como un diálogo constante entre cada una de las disciplinas, o sea, la pintura dialoga con la pintura. Y la fotografía parecía un auxiliar de todo, el auxiliar de la ciencia, el auxiliar de la pintura para que los pintores hagan sus cuadros. Llevó mucho tiempo a un reconocimiento real de la fotografía como arte. Y pienso en distintas formas de hacer arte con fotografía, ¿no? Porque cuando uno habla de la fotografía documental, su espacio de circulación muchas veces es el espacio artístico. Las grandes muestras en el MoMA, por ejemplo, que fue el primer museo en tener un departamento de fotografía, un museo de arte que tiene un Sí, sí. departamento de fotografía, el primero fue en el MoMA. Hizo grandes exposiciones de fotografía documental en realidad. No eran lo que nosotros a veces pensamos o queremos establecer como que es la fotografía artística. Bueno, la puesta en escena, el retrato, los bodegones, el fotoclubismo, ¿qué es? ¿Cuáles son? Pero sí, me parece que la fotografía es arte. Y que justamente al ser al ser su naturaleza la que es, por eso yo vuelvo siempre a la idea para mí me parece, yo siempre pienso la fotografía desde la lógica de su naturaleza. O sea, pensar que hay un dispositivo, que hay un aparato técnico, después hablamos digital o analógico, que hacen a su entendimiento y hacen a su modo de producción. O sea, uno no piensa la fotografía igual que si va a pintar un cuadro, si va a hacer una escultura o si va a hacer una película. Entonces, me parece que la fotografía ha tenido estos vaivenes con respecto al arte, muy en relación a la mediación de su dispositivo técnico. Ujú. Recién, en lo que podemos llamar la posmodernidad, la fotografía, justamente por la lógica de la imagen fotográfica, esto de que es una imagen, no es única, ¿no? Un punto central para pensar este debate entre la fotografía y el arte, no es única, es reproducible.
hay una reproductibilidad técnica de la misma imagen. Entonces, ¿cuál es el original? Si para el arte moderno le importaba era la genialidad del autor y la originalidad de la obra, en la fotografía podemos hablar de la genialidad del autor, pero no de la originalidad de la obra, ¿no? Y la posmodernidad, justamente cuando se empieza a debatir todo lo que son los pilares del arte moderno, o sea, el modernismo, ¿no? Esto de la originalidad, me parece que ahí la fotografía empieza a hacer un guiño al arte, porque también muchos de los artistas posmodernos que criticaban estas ideas del museo, de la originalidad y del autor, utilizaban la lógica de la fotografía para impartir esa crítica al modernismo, es decir, la reproducción, Andy Warhol, o sea, hay toda una idea en el posmodernismo que va a ser una crítica a la modernidad, y ahí la fotografía empieza a ser, me parece, las primeras fisuras grandes con respecto a su reconocimiento en el arte. Aclarando, por supuesto, que hubo grandes fotógrafos y grandes obras que entraban al mundo del arte antes de la posmodernidad, ¿no? Eso, bien, aclarándolo, ¿no? Porque no estoy desconociendo, pero la fotografía casi como concepto, no algún genio que llegaba, incluso muy influenciado por las vanguardias europeas, las vanguardias artísticas europeas, que desde la fotografía llegaban a los museos. Estoy hablando del concepto general de la fotografía como arte. Parece que la posmodernidad es este primer guiño, y finalmente el arte contemporáneo, que es donde la fotografía es un pilar imprescindible.